Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. La felicidad más grande que me ha dado un niño es cuando me ha abrazado y me ha dicho, te quiero. Chabelo no es un mito. Se fue yendo más hacia Televicentro que hacia la Facultad de Medicina. Empezó jalando cables ahí en Televisa, que era un chiquillo, un niño, y haciendo la voz de un chamaquito. Y el personaje se llama Chabelo. Se quedaron asombrados de verlo. Ni por aquí me hubiera imaginado nunca que la primera vez que hice a Chabelo estuviera platicándolo con usted después de 54 años. Chabelo no podía salir a la calle porque si salía lo correteaba la gente. Cuando me dijo Javier que ya no íbamos a estar, entonces la verdad sí chillé. Ya no está en edad de representar a un niño. Durante casi 60 años, Javier López ha dado vida a Chabelo, el eterno niño de la televisión mexicana que no solo le ha retribuido popularidad, también una solidez económica gracias al programa En Familia, que está por cumplir 46 años al aire y se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos por concepto de anunciantes para Televisa. Pero ¿cómo surgió este singular personaje infantil admirado por generaciones? ¿Es verdad que antes de convertirse en actor, fue un simple asistente en Televicentro? ¿Cuál es actualmente el mayor problema físico que enfrenta quien por 60 años ha encarnado a un niño? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la primera parte de la historia detrás del mito de Javier López Chabelo. Bienvenidos. Javier López Rodríguez nació en León, Guanajuato, el 17 de febrero de 1935. Fue el primero de los 3 hijos que tuvo el matrimonio de campesinos formado por José Luis Barba y Eulalia Rodríguez. Único hijo varón, aprendió desde los 6 años las rudas labores del campo acompañando a su padre durante la cosecha de verduras, coles, cebollas, uvas y sandías, en un rancho cercano a su casa. Pero el trabajo campirano no era algo con lo que Javier siempre hubiera soñado. Sus motivaciones eran otras y sus ambiciones también. No estaba dispuesto a perderlas junto con los mejores años de su vida. Y comenzó su aventura. Sus padres emigraron a la Ciudad de México dejando atrás la vida rural. Javier era ya un adolescente de descomunal estatura que soñaba con ser doctor. Entonces, se matriculó en la Escuela Nacional de Medicina en la calle de San Ildefonso. Nosotros entramos a la Facultad de Medicina en 1952. Y era un grupo bastante grande. En ese tiempo las generaciones de médicos eran de 600. 600 entraban y de todos modos como 300 o 350, 400 a veces terminaban la carrera. Y éramos cercanos en ese tiempo Javier López, Pedro Luis Bartilotti, Rafael Díaz de León, entre otros que Manuel Mondragón, muy divertido, con un enorme sentido del humor. Todavía no desarrollaba entonces su voz de niño, pero tenía un gran sentido del humor, siempre bromista, siempre buscando algún chascarrillo que hacerle a los compañeros. Es la forma en que me acuerdo de Javier López. Eran los albores de la década de los 50 y en la Ciudad de México nacía una nueva industria del entretenimiento. Era la televisión mexicana, inaugurada en 1950 con la transmisión del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. La televisión mexicana surgió a través de la señal del Canal 4, XHTV, propiedad del empresario Rómulo O'Farrill. Su principal competidor, Emilio Azcárraga Vidaurreta,
creador y dueño de la estación radiodifusora XEW, inaugurada el 18 de septiembre de 1930, no se quedaría quieto, y solo 2 años después, en 1952, el mismo año en que Javier López comenzaba sus estudios de medicina, inauguró Telesistema Mexicano, el canal 2 de televisión. A partir de entonces, la competencia entre ambas televisoras se hizo cada vez más fuerte. Cada una intentaba posicionarse en el gusto del público a través de emisiones de entretenimiento, música y entrevistas con innovaciones en sus contenidos y cada una con personalidades destacadas en la conducción. Fue justamente la magia que emanaba la televisión a través de sus programas de comedia, concurso y entretenimiento, lo que atrapó la curiosidad de Javier López, quien comenzó a frecuentar los estudios de Televicentro para descubrir lo que ahí se realizaba. En fin, en ese tiempo estábamos como en el segundo año de la Escuela de Medicina, había Televicentro, y entonces ahí estaban las rubias superior, que en ese tiempo las importaban de alguna parte del norte de Europa. Y entonces nos llamaba la atención y las íbamos a ver y a entablar amistad con ellas y tal. Y Chabelo era muy movido, y entonces comenzó no nada más a ir de vez en cuando a ver, sino que iba a diario y se sentaba al café y platicaba con actores y actrices en ese tiempo. Quería, a como diera lugar, entrar a las instalaciones de Televicentro, y no soltó el asunto hasta que me dijo, déjeme cuando menos entrar para ir viendo los programas. Pero aparte de eso, yo estudio batería, y como estudio batería no tengo en dónde tocarla porque no tengo espacio en mi casa. Cuando toco me quieren correr de toda la vecindad porque hago mucho ruido. Digo, te voy a dar un estudio, pero no en uno exclusivo, sino te voy a ir moviendo de acuerdo con los espacios. ¿Y a qué horas quieres estudiar? Pues a la hora que usted diga. Le digo, bueno, a las 2 de la tarde, que es cuando menos operación hay. Y entonces ahí puedes estudiar 1 hora, 2 horas. Gradualmente, la televisión fue atrapando a Javier López. Se enamora, como todos los que entramos dentro de la carrera profesional de televisión. Pero sería Andrés de la Garza, productor de la agencia de publicidad Palmolive y vecino de Javier, quien finalmente lo contrató para trabajar en la televisión, aunque no como actor, sino como simple asistente. Tuvo desde luego la oportunidad de trabajar en un espacio que yo tenía para contratarlo de cablero. Las cámaras eran de 80, 85 kilos, muy pesadas, se manejaban con tripié y se necesitan 2 cuando menos ayudantes para mover la cámara. Empezó jalando cables ahí en Televisa. Entonces, pues era cuando el señor Azcárraga Villaurreta le daba oportunidades a todos los que veía con esa entrega, con esas ganas. Le dije, pues no es un trabajo muy difícil, lo vas a poder desempeñar bien y te van a pagar. Empezamos 8 gentes a hacer la televisión, cuando era Telesistema Mexicano. 8 gentes hacíamos todos los programas. Todos los programas de aquel tiempo, cuando empecé la televisión, la mayor parte de ellos eran grabados, eran películas filmadas que venían de Estados Unidos, y los programas de aquí pues eran de panel todos. O sea, que uno agarraba la cámara, el otro, y así empezamos. Yo lo que quiero es estar dentro viendo programas. Y si hay un programa que me gusta mucho que se llama El Yate del Prado. Y yo quiero ver cómo se hace ese programa, porque es un barco y ahí están trabajando pues un marinero, y Lucho Gatica es el capitán y Verónica Loyo es la primera dama. Y es un programa que me encanta, siempre, nunca me lo pierdo. Me permitiría entrar, mira, puedes entrar a cualquier programa, pero siempre y cuando el productor del programa te dé permiso. ¿Cómo no, don Mario? Yo voy a hacerme amigo de todos los productores. Se hizo muy amigo de casi todos y le permitían estar viendo en la cabina y en los estudios cómo se producían los programas. En sus ratos libres, Javier López experimentó otra faceta, pero en la radio, en la XCQ, estación hermana de Telesistema Mexicano. Tras aprender a hacer efectos de audio, había sido contratado por el cómico Arturo Manrique Panseco para el programa El Yate y la Tortuga, una serie de comedia en la que conoció al actor y locutor yucateco Ramiro Gamboa,
pareja cómica del propio Panseco. No obstante, la televisión seguía siendo el principal espacio laboral del osado e inquieto muchacho que ahí avanzaba rápido. Cuando ya empieza a estudiar, cuando ya empieza a trabajar técnicamente, entra y se queda como floor manager. Y pues el floor manager era el que ponía las cartulinas, el que daba los cuadros para los títulos, para todo eso. Imagínate grandote, imagínate lo de floor manager que le quedábamos, porque el floor manager en aquella época era una persona muy importante en el foro, si no el más importante porque el productor estaba arriba, el que daba órdenes, repartía las órdenes, manejaba los créditos que eran con cartón, hacías los efectos que eran timbres, luces, cosas así, las tenías que hacer tú, entonces era un trabajo, pero tremendo el ser floor manager. Entonces yo admiraba mucho a Javier porque era muy difícil ese oficio de floor manager. A pesar de la titánica labor de ser jefe de piso en los foros de televisión, Javier López no tardó en intervenir como actor ocasional en algunos programas. Empezaba a hacer cosas de indios y del argumentito, un sketch, ¿no? Sí. De niño, entonces hacíamos me vestía de indio, de soldado, de lo que fuera, y empezábamos a trabajar juntos, maravilloso. Fascinado y absorto por su trabajo en la televisión, Javier López dejó de interesarse definitivamente en la medicina. Se fue yendo más hacia Televicentro que hacia la Facultad de Medicina, hasta que finalmente dejó la carrera de medicina y se dedicó a la carrera de la televisión. Pues yo creo que es lo que yo pienso que es exactamente lo que los hombres llamamos el destino de una persona. Yo estaba estudiando medicina, yo quería ser médico, en mi familia no había agentes de teatro. Además está decirte que yo no nací así me dejó mi papá por cuando le dije que dejaba la carrera de medicina para dedicarme a ser actor, como que no le cayó muy bien, por el concepto que generalmente tiene nuestra sociedad de que los actores somos esto y lo otro y lo demás allá. En 1953, la mancuerna de Arturo Manrique Panseco y Ramiro Gamboa arribó a la televisión. Javier seguía siendo el asistente en radio de Panseco y a su lado, pero ya en televisión, tuvo nuevas incursiones como actor. Uno de los sketches de Javier López con Panseco y Gamboa fue haciendo el personaje de un vendedor de dulces que se escondía debajo del estrado de un juez durante un juicio. Con este personaje, Javier imitó por primera vez una voz diferente a la suya, emulando a Pepe Peña, conductor del programa de radio El Rizámetro. Pero la televisión no llenó las expectativas de Arturo Manrique Panseco, quien pronto volvió al medio que lo había visto nacer y crecer como comediante, la radio. Ramiro Gamboa, su hasta entonces pareja, se quedó a la deriva. Estaba solo y con un gran compromiso: sacar adelante Carrusel Musical, un programa cómico musical en el que se escenificaban chistes, alternando con figuras como el Quinteto Salinas, Los Tres Haces, las Hermanas Navarro y Kipi Casado. Con Panseco fuera de la televisión, fue Ramiro Gamboa el que contrató a Javier López como su asistente. En 1954, Gamboa buscaba un actor capaz de dar vida a un niño de 13 años. Un personaje llamado Chabelo, que había sacado de un libro de chistes y que necesitaba para interpretar en un sketch en Carrusel Musical. El primero en quien pensó para caracterizarlo fue en Javier López. Ramiro Gamboa había visto a Javier López interpretando por primera vez a un niño durante el programa Variedades de Mediodía, una emisión conducida por Manuel Loco Valdés, y en la cual Javier trabajaba como floor manager. En Carrusel Musical, Chabelo acaparó la atención de inmediato. Empieza a dar la réplica él con el personaje que era un chiquillo, un niño, y haciendo la voz de un chamaquito, y el personaje se llama Chabelo. Se quedaron asombrados de verlo haciendo el personaje con esa voz. Y empezó a hablar como un niño chiquito. Como era un hombre muy corpulento, muy alto y gordo, obeso, pues la gente le daba hilaridad nada más oírlo hablar como pequeño. Y en ese momento nace Chabelo. Nadie imaginaba entonces que Ramiro Gamboa y Javier López habían dado origen a uno de los personajes más célebres y admirados en la historia de la televisión mexicana. Yo en ese tiempo ni por aquí me hubiera imaginado nunca que la primera vez que hice a Chabelo estuviera platicándolo con usted después de 54 años.
Javier López Chabelo posee una colección de más de 2.500 ranas. El comediante y productor asegura que su vida asemeja a la de este anfibio porque siempre va hacia adelante. Cuando Ramiro Gamboa pidió a Javier López que interpretara a un niño de 13 años en un sketch cómico del programa Carrusel Musical, nunca imaginó que ese personaje convertiría al naciente actor y comediante en un ícono de la televisión mexicana. 59 años después, Chabelo sigue siendo el proyecto de vida más importante de Javier López Rodríguez, su conexión con el público, su modus vivendi y hasta su alter ego. La exitosa aparición de Chabelo en los sketches de Carrusel Musical se complementó gracias a la mancuerna con Ramiro Gamboa, quien interpretaba a su abnegado padre. La pareja cómica se convirtió en un suceso. Lo protegió y le dio la personalidad de ser el Chabelo. Entonces todo eso hizo que hubiera una unión entre ellos, de hermandad, de amigos, de protección, de todo. Y yo siempre digo que mi papá fue el señor Ramiro Gamboa, que después conoce la gente como el tío Gamboín, y luego mi mamá fue la televisión. Esos son los papás de Chabelo. Tan solo un año después de creado el personaje de Chabelo, Javier López y Ramiro Gamboa fueron contratados como la imagen exclusiva de una compañía refresquera. Siempre entendimos perfectamente el carácter que tenía Chabelo, y aún a pesar de las bromas como la que acabo de comentar, nunca nos hirió ni nunca nos preocupó en lo absoluto, ¿no? Los veía siempre riéndose, era increíble. O sea, yo sé que convivían y que además a lo mejor, pues digo, ellos tenían la relación profesional que era seria, pero a la vez también había una convivencia muy graciosa, muy simpática. Javier López Chabelo y Ramiro Gamboa protagonizaron en 1957 su primer película como pareja cómica, Viaje a la Luna. Es otro camino. Ahí, después de 7 años, mi papá decide dejarme y decirme, sigue tú solo. Y yo me las vi muy negras, pero bendito sea Dios, seguí solo y hasta la fecha. Y de ahí en adelante surgen muchas cosas, ¿no? Surgen muchos programas, hasta que finalmente, cuando estaba haciendo una serie que tuvo mucho éxito, que fue La Carabina de Ambrosio, empiezo a hacer este programa. Ya, ahora estoy entrando al año 38. Después de la separación con Chabelo, pasó por otras etapas en donde estuvo un personaje que se llamó el Capitán Gamboín, también alguna muy breve temporada, y finalmente encuentra a su personaje en El Tío, y de ahí pues fueron 25 años, 30 años de personaje, ¿no? Y es que al ser Chabelo una imagen relacionada con una marca refresquera, ningún empresario se atrevía a contratarlo, hasta que logró un contrato para una gira por el extranjero y su popularidad se reactivó automáticamente. Chabelo no podía salir a la calle porque si salía, lo correteaba la gente. Sí. No podías llevarlo a comer a un restaurante porque la gente se le abalanzaba para pedir sus recuerdos, para con su libreta hacerles un recuerdo. Entonces fue un ciclo. Esos son los ciclos en los que uno tiene que pensar siempre. El ciclo, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar o cuánto puedo yo intervenir para hacerlo durar? Esos son los riesgos que tiene. La fama no te da naturalmente nada, porque es tan efímera y tan intangible que más vale mejor pisar el suelo. Y amar lo que haces y respetarte y respetar a los demás y hacer las cosas con humildad. Si la gente no te quiere, así te pongan en el umbral, no te quedas. La gente lo adora. Y no unos. Todas las generaciones que han pasado, ¿cuántas quieres? 5 o 6 gentes. Hay gente de 60 años que se acuerdan de Chabelo. Y hay gente de 4 que lo adoran. Entonces ese es el éxito de Javier, es la gente. La gente que lo adora, la gente que lo admira, la gente que lo ve, ese es el éxito. Para un actor no hay más éxito que el público, definitivamente. Y es que además de la imagen de ese niño alto y rollizo, la voz de Javier ha jugado un papel importante en la permanencia de su legendario personaje.
A lo largo de casi 60 años resulta curioso e increíble que nunca haya enfrentado un problema de fonética que le impida encarnar a Chabelo. Se enferma Javier López, la garganta, y la voz de Chabelo sale. No sé si lo habrán notado, se los habrá dicho, pero es curiosísimo eso, sí. Él puede estar gravísimo de la garganta, de tos y todo, se enronquecía por algún motivo, y la voz de Chabelo salía, y ahí estaba Chabelo. En 1961, y tras regresar de su primera gira por los Estados Unidos, Javier López fue llamado a la oficina de Héctor Cervera, director de Canal 5, quien le ofreció hacer su propio programa de televisión, La Media Hora de Chabelo, una emisión en la que tenía contacto directo con el público más selectivo y exigente, el infantil. El tratar de comunicarse con los niños es nada más, es la única condición que exigen ellos, que uno sea honesto. Si uno piensa que por decirles bonito, chiquitito, todos los diminutivos que nunca he entendido por qué los emplea la gente para los niños, si no lo dicen con el corazón, no trasciende, ellos saben. Hubo mucho éxito como mensajes a los nietos. Claro. Eso también le dio a Chabelo mucha frecuencia de la gente que lo quiere. Pues bendito sea Dios, gracias a Dios que he podido llegar y tener de cuates a la mejor parte de la humanidad, que son los niños. La felicidad más grande que me ha dado un niño es cuando me ha abrazado y me ha dicho, te quiero. Chabelo fue el consejero infantil de los niños de la televisión en La Media Hora con Chabelo, y en 1964 comenzó a intervenir simultáneamente en otra emisión, Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, un programa en el que el locutor Rogelio Moreno interpretó al nuevo papá de Chabelo. Y empezamos a trabajar ahí, dos personas que más o menos somos conocidas, Alejandro Suárez y yo. Entonces Alejandro Suárez era lo que no se debe hacer, me acuerdo de eso, que era el niño malo, y yo era hermano de Chabelo, y yo me llamaba Yo-Yo. Como aquel niño pícaro, travieso, rezongón y rebelde, Chabelo intervino en emisiones como Domingo Cerdes, Silvia y Enrique, Los Beverly de Peralvillo y La Criada Bien Criada. Sin embargo, aún estaba por aparecer un programa de televisión que desde 1969 lo ligaría por siempre a la familia mexicana. Creo fielmente que el mejor sostén de una sociedad es la familia. En 2012, Javier López fue distinguido por 2 reconocimientos Guinness por haber alcanzado 44 años de transmisión del programa En Familia con Chabelo y 57 de interpretar ininterrumpidamente su emblemático personaje. Con más de 4 décadas al aire, En Familia con Chabelo se ha erigido como una de las emisiones de más larga vida en la historia de la televisión mexicana. Su popularidad y aceptación ha traspasado generaciones y se ha convertido además en el escaparate idóneo para decenas de anunciantes y por ende en principal generador de ingresos para Televisa y para el propio Chabelo. Creado en diciembre de 1969 con el nombre de En Familia EN y patrocinado por Editorial Novaro, esta emisión se transformó en 1972 en el programa dominical En Familia con Chabelo. Cuando hubo un espacio libre en los domingos en la mañana que nos habían pedido las autoridades de Televicentro hacer un programa para niños, porque los domingos en la mañana no había nada para divertir a los niños. Entonces pensé en Chabelo, le dije, oye, fíjate que hay esta oportunidad. No, fantástico, dice, déjeme por favor y déjeme hacer un programa nada más. Si le gusta me quedo y si no me corre. Le digo, bueno, vamos a hacerlo así. Pues ya me trajo el proyecto, me dijo, mira, va a ser un programa donde voy a hacer regalos. Voy a regalar con concursos, voy a regalar patinetas, bicicletas, triciclos. Y los niños se van a encantar porque van a recibir un premio para contestar preguntas muy fáciles de niño. Y yo voy a hablar como niño, todas las presentaciones. Voy a ser un maestro de ceremonias de niño para los niños. Pues me gusta mucho la idea. Le puse al programa de ese nombre porque creo fielmente que el mejor sostén de una sociedad es la familia, definitivamente. Y preparó el primer programa, lo hicimos.
Todo el mundo opinó que era genial, porque además empezó con 36 gentes de público y apenas podían entrar las gentes porque no era un estudio reducido, era el más grande, el estudio A. Y le digo, mira, ya tienes el estudio A. Y dice, oiga, fíjese que he recibido muchas llamadas de que quieren boletos. ¿Me deja usted repartir boletos? Le digo, pues es tu programa, tú repartes lo que tú quieras. Entonces me dije, pues voy a hacer 500 boletos. Ese personaje se hace tan famoso y pega tan duro que se hace familiar. Es para los niños, para las familias, para los hombres, que no es fácil a veces que un personaje entre y él es atractivo para todo mundo. Llegó la siguiente semana y dice, todos los boletos se agotaron. Le digo, pues haz 1000, porque aquí caben 750 personas en este estudio. Y si das 1000, con suerte 250 no vienen. Y me dijo, bueno, pues entonces ya la próxima semana. Y sorprendentemente a las 3 semanas estaba el estudio atiborrado. Ya no había lugar para la gente que llegaba. Maestra, me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos. Y se llenaba el estudio y le aplaudían mucho. Y allí fue cuando empezaba él a hacer la presentación, él inventaba los concursos. Y decía, por esta bicicleta, a ver quién sabe una operación de matemáticas. A través de En Familia con Chabelo, Javier López se consolidó en la televisión como conductor y como el personaje infantil más famoso de la televisión. Es un personaje único, definitivamente. Mujeres ha habido chavas que se hacen el papel de niñas y eso, pero niños no, nunca. Hubo un cómico hace muchísimos años, se llamaba Manolín, pero no era niño, era menso que hablaba así, y era un personaje que tenía pues, la ingenuidad, ¿no? del menso, no del niño, pero un personajazo también, pero llegó, desapareció y ya. En Familia con Chabelo, los niños se convirtieron en su principal foco de atención. Ellos me hacen el favor de estar cerca de mí y eso me ha ayudado mucho porque he aprendido a tratar de llevar mi vida como la lleva un niño y siempre será la forma más sencilla, será la forma más honesta y más limpia de vivir y de no complicarse la vida, porque cuando uno es niño es cuando realmente se verifica lo que he entendido al paso del tiempo, que es que vinimos al mundo a ser felices. Más allá de idealizaciones, En Familia con Chabelo se fue convirtiendo también en el absoluto modus vivendi de Javier López Chabelo, en su principal fuente de ingresos y de popularidad. No es propiedad de Chabelo, es propiedad de la estación, de la empresa. Pero la empresa mete comerciales por su cuenta. Chabelo mete muy pocos comerciales que también vende y lleva una comisión por lo que él vende y la empresa se lleva todo el grueso de lo que entra en dinero. Pero en un momento dado dijo, oye, fíjense nada más que Chabelo está metiendo más dinero en el programa de la mañana que todos los programas que tenemos en la tarde y en la noche. Algo está pasando. El programa tiene mucho rating. Es un programa que va directo a toda una familia. Es un programa que gusta de niños a abuelos. Es un programa simpático, que te ríes, te diviertes, que no hay muchos programas que llenen todas esas expectativas. Primero que nada hay que estar consciente de que no hay nada nuevo, todo está hecho. Lo único que uno tiene que pensar es cómo voy a freír los huevos el próximo domingo. Porque come uno huevos todos los días quizá, pero no come los huevos todos los días igual. El chiste está, ¿cómo voy a freír los huevos esta semana? Porque, repito, si no se puede presumir de que yo inventé. No. Yo mis herramientas las traigo como cualquier otro ser humano, según mi teoría. Uno llega al mundo con 2 maletas llenas de herramientas y no te alcanza la vida para utilizarlas. Esto pues le ha dado una gran riqueza económica a él en lo particular
y a la televisión también, porque había otro programa que nació en esa época, poquito más adelante, que fue Siempre el Domingo con Raúl Velasco. Y me dijo, oye, esos dos programas están haciendo el sustento de toda la televisión. Velasco vende y vende Chabelo. Esos dos programas los respetaron mucho por la cuestión económica. En 2007, y con el propósito de refrescar la imagen del llamado Canal de las Estrellas, directivos de Televisa anunciaron a Javier López Chabelo el cambio de horario de transmisiones del programa En Familia. Cuando me dijo Javier que ya no íbamos a estar, entonces, la verdad sí chillé. La noticia tomó por sorpresa al actor y productor, quien siempre estuvo consciente de que su programa podría llegar a su fin. No obstante, amenazó públicamente con renunciar a la empresa que lo vio nacer. Su reacción provocó que los ejecutivos recapacitaran ante la posible pérdida de quien ha sido considerado el mayor vendedor publicitario de su empresa. Le dijeron a Chabelo, lo vamos a quitar de ahí, lo vamos a poner a las 12 del día. Y dijo, no, mejor mire, le voy a dar mi renuncia y no voy a poder hacer más el programa. Yo me voy a Venezuela, no sé a dónde, pero yo no puedo cambiar mi horario. No hubo ningún dime y direte, simplemente les dije que no estaba de acuerdo con la decisión que habían tomado de forma unilateral. Ellos consideraron que ellos querían hacer ese movimiento por cuestiones de acomodo de la programación, pero yo les hice ver que no me convenía a mí y no le convenía a los clientes que tenía yo en el programa. Llegamos al acuerdo que pues el compromiso con los señores que pagan era a las 7 de la mañana, no a las 6:30. Las señoras decían que ese programa era la nana de la familia, porque decían, mientras estaba yo con mi esposo leyendo o haciendo una cosa, me decían, oye, están dando mucha guerra a los niños, ponlos enfrente del programa de Chabelo y verás cómo se divierten y nos dejan de molestar a nosotros. Entonces así, ese fue uno de los emblemas que usó para decir Chabelo en familia, familiar totalmente el programa. Al ver mi negativa a seguir con el horario, me hicieron el favor de reconsiderarlo y entonces volví otra vez a hacer el programa. Pues para mí no es más que motivo de agradecimiento a mis compañeros y en general a todas las personas que me hicieron el favor de hacerme sentir ese apoyo, se los agradezco y no de dientes para afuera, no sé decir las cosas si no las siento. Yo soy un ser que debo de entender que mi vida no depende por mí solo, depende de muchos factores y entre ellos el más importante es Dios y después el público y por eso les estoy agradecido. La gente que quería cambiarle el horario, hicieron una junta que yo participé y dijeron que no quiere Chabelo, dice que renuncia. Dice, pues que renuncie y ponemos otro programa aquí y les digo, si renuncia, no lo vuelven a ver, yo lo conozco. Y dice, está bien, mejor no lo quiten porque ¿qué vamos a hacer sin Chabelo? Y se quedó Chabelo hasta la época actual, que ya tiene, pues creo que más de 50 años produciendo ese programa. No ha sido fácil, pero bendito sea Dios que lo puedo seguir haciendo y lo seguiré haciendo mientras allá quieran, aunque aquel no quiera, pues el que manda es él. Este negocio de nosotros así es, hoy estás, mañana no. Yo me despierto mañana y lo primero que pienso es, gracias a Dios que desperté y voy a ver si no me corre el señor que trabaja de dueño y puedo estar el próximo domingo en el programa. Después de Libertad Lamarque, Chabelo fue el segundo intérprete de canciones del popular compositor infantil Francisco Gabilondo Soler Cricri. A casi 60 años, Javier López no ha dejado de caracterizar al tierno, pícaro y rebelde niño Chabelo, personaje que lo ha mantenido vigente y que le ha significado su mayor éxito profesional y personal. Sin embargo, el implacable paso del tiempo ha provocado inevitables y visibles estragos en el actor. ¿Alguna vez dirá Javier López adiós a su mítico personaje? La interrogante ha propiciado todo un debate y hasta ha sido objeto de burlas y escarnio. Mi personaje del Bendito sea Dios y gracias al público mexicano ya tiene 54 años. Yo creo que la mejor celebración que puedo tener es el darle gracias a Dios todos los días.
pues de haber pasado tantos años haciendo lo que me gusta. Chabelo era un personaje importantísimo, no que no lo sea ahora, pero ahora ya, pues ya la edad no ayuda en la realización de su personaje. Yo sí siento que, por ejemplo, para mantener en el recuerdo el personaje de lo que fue Chabelo, debería ya de guardarlo para conservar el recuerdo bonito que todos teníamos de él, porque ahorita la verdad sí ya siento que pues que ya no está en edad de representar a un niño como es su personaje. Espero que algún día piense en retirarse. Pero, ¿será verdad que Javier enfrenta problemas físicos que lo han obligado a trabajar incluso en silla de ruedas? Partir a la escuela, el salón, la lección, se aliviana la clase pensando que traigo. De unos años para acá ya ha venido descendiendo en sus facultades. Lo veo con pena de ver el personaje que tanto respetaba él o respeta, pero que ya no es capaz de mantenerlo. Ya la verdad es que el personaje de Chabelo ya llegó a un fin que él no se ha dado, no lo ha aceptado, pero de que ya llegó a un fin, eso es una realidad. El hecho de que un señor mayor, mucho mayor de edad, esté haciéndola de niño, yo creo que debería de oír consejos, oír opiniones. Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños. Yo digo versitos y canto canciones y doy consejitos. Jugaré, reiré y quizás lloraré. Por generaciones, la imagen pública de Javier López permaneció sin mancha, hasta que un escándalo por un reclamo de paternidad la empañó. ¿Qué mitos se esconden detrás del carácter aparentemente sensible y bondadoso del creador de Chabelo? ¿Es genuina su indiscutible calidad humana? ¿Cómo es realmente Javier López detrás de las cámaras? Era muy prepotente con sus colaboradores y con los colaboradores de los programas. Él no se bajaba de su nube para platicar con un asistente. El día que le fui a decir personalmente a su oficina que estaba embarazada y su respuesta negativa. Mi papá tiene otra familia, ¿no? Y una parte de esa familia también es mi familia. Entonces, pues me gustaría conocer. Su imagen como héroe de los niños ha sido afectada por los problemas que le rodean a usted respecto a la hija. ¿Perdón? ¿Le ha afectado ese tipo de problemas a su imagen? No entiendo su pregunta. Si es de cosas personales, no contesto. Yo soy Atala Sarmiento y los espero la próxima semana con más revelaciones en la segunda entrega de La historia detrás del mito de Javier López Chabelo. Hasta entonces.